Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Los 10 votos emitidos por legisladores de los partidos de oposición se quedaron cortos frente a los 22 a favor de las y los miembros de Morena y del Partido del Trabajo. El proyecto de dictamen enviado por el presidente al Congreso como iniciativa prioritaria o preferente se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados mañana martes, y se espera que sea aprobado y remitido al Senado. La nueva reforma energética, tal cual, provocará alza tarifaria y más apagones, como asegura el Partido de Acción Nacional, o no habrá apagones y se fortalecerá la producción de energía, como promete el presidente López Obrador. Veamos el contexto. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó este viernes la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley de la industria eléctrica. El grupo parlamentario de Morena adelantó que este martes votarán en el Pleno a favor de esta iniciativa para después remitirla al Senado. A las críticas que tanto legisladores de oposición como empresarios y líderes de la industria han hecho a la propuesta, Ignacio Mier Velasco, líder de la bancada morenista, dijo que carecían de contexto. La iniciativa revierte la reforma eléctrica aprobada en 2013 que permitió la inversión privada en el sector. Uno de los cuestionamientos hechos a esta nueva reforma es que las tarifas eléctricas podrían aumentar hasta 17% y que la producción energética no será más eficiente. La iniciativa da prioridad a la electricidad que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad y que las tarifas solo se actualizarán según la inflación. También obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento para empresas privadas. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apuntó que la reforma tendrá un efecto positivo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad la consideró inviable, aunque esta opinión fue descartada a sugerencia de Morena. Previo a la aprobación, la Comisión Federal de Competencia Económica apuntó que, de ser aprobada, la iniciativa lesionaría severamente las condiciones de competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica. Punto y contrapunto. A ver, Alfredo, hay como creo dos maneras de analizar este tema. Por un lado está el proceso legislativo, en donde se había prometido un parlamento abierto, evidentemente, donde al parecer pues esto no funcionó, en donde tampoco las críticas de la iniciativa privada y de expertas y expertos ni de la CRE, pues parece que hayan sido atendidas por legisladores de Morena y del Partido del Trabajo. Eso por un lado el proceso, y por el otro, por supuesto, el contenido de la iniciativa, y si esta, pues en primer lugar, es una contrarreforma o no a lo que presentó Peña, y si podría resolver el problema que estamos enfrentando, como los apagones en el norte de México, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde quieres empezar? Es que exacto, y justo a partir de los apagones y justo a raíz de la discusión y el fondo de esta iniciativa, ahora dictamen, hay un elefante en la habitación, y el elefante es el cambio climático. El elefante es el Acuerdo de París que México está incumpliendo con este gobierno de una forma evidente. Retomo lo que decía Ricardo Rafael hace un par de semanas en una columna que de hecho tituló México sale del Acuerdo de París, o sea, anticipando que no estamos cumpliendo esos compromisos, como el piso del 35% del total producido de energías limpias que tendríamos que haber alcanzado, o que tendríamos que estar alcanzando en 2024, recordándonos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó con un país contando con el 25% de generación proveniente de energías limpias. O sea que tendría por lo menos este gobierno que haber aumentado un 10% esa generación para poder crecer esa plataforma de fuentes limpias. Pero en medio de todo eso, en medio de estas reformas, en medio de falsos debates, si vemos, de hecho, justo el tema de los apagones, lo vinculamos con las heladas que están viviendo en el estado de Texas y en el norte del país, el cambio climático sigue siendo el tema. El hecho es que México sigue lejos de interesarle a este gobierno transitar hacia energías limpias, porque pues sabemos que el presidente pues tiene un discurso nacionalista que casi no va a haber país si empezamos a transitar a energías limpias, como si fuera un debate de absolutos, o energías limpias o energías combustibles fósiles. Creo que lo que pasó la semana pasada pues es una buena muestra, un buen llamado de atención de por qué no puede haber una transición, o no se puede optar o por una o por otra, pero no estamos generando ni estamos haciendo absolutamente nada para dejar de usar los combustibles fósiles y transitar a la generación de energías limpias, y este gobierno no le está apostando a ningún proyecto, ni un solo proyecto para esas energías limpias. Entonces creo que ese es el gran tema que de alguna forma arropa esta discusión, que no se visibiliza tanto, pero es eso, estamos incumpliendo de facto el Acuerdo de París, no estamos haciendo absolutamente nada, y ahora con esta
iniciativa preferente, pues se mandan a la cola los watts obtenidos a partir de sol, viento, gas y se prioriza entonces la compra de energía a CFE sin avanzar y sin hacer los cambios Bien. en esta cuarta transformación que, como tú le dijiste alguna vez, es anticlimática. Le iba a dar la palabra a Frida, pero como vi a este Eder pues haciendo caras, se la damos a él, porque evidentemente no está de acuerdo con lo que está diciendo. Adelante. Es falso todo lo que está diciendo Alfredo. Para empezar, Rocío Nagle informó el año pasado que había una proyección, esta proyección se presentó en el gobierno de Peña Nieto, de cómo tenía que ir avanzando la transición de la infraestructura del sector energético del país para que haya una renovación hacia las energías renovables. Esa estimación se mantiene, y no solamente se mantiene, ya se superó ligeramente. Ahorita, según lo que informó Rocío Nagle, llevamos como por el 31% del proceso de transición. Si la meta es 35% para el 2024, se va a cumplir sin ningún problema. Pero en realidad lo que se está atendiendo, y si es una contrarreforma esta que se está presentando, me llama la atención que gente que se opuso a la reforma energética de Peña Nieto, hoy se oponga a estas modificaciones. Lo que se está buscando es blindar a la CFE, en este caso, para que no la sigan sangrando como ha venido sucediendo durante estos años a partir de la aprobación. Les voy a poner dos ejemplos y a partir de eso dos preguntas. José Adolfo Murat es un exdiputado del PRI que fue integrante de la Comisión de Energía y que 2 meses antes de que llegara López Obrador a la presidencia, el gobierno de Peña Nieto le dio un contrato. Este contrato básicamente consiste en que este señor, a través de su empresa que se llama Diversidad, compra 3.100 megawatts y él los revende. Él los compra al precio de producción y él los revende. Él ha tenido en 2 años ganancias por más de 500 millones de pesos. CFE ha tenido puras pérdidas. Ese es uno de los casos. ¿Para qué necesita CFE revendedores? Eso es lo que hay que blindar con esta reforma. Y segundo, el tema de los apagones a partir del tema de la contingencia climática que tienen en este momento en Estados Unidos. El CFE tuvo que ver cómo hacerle para cubrir todo el asunto del abasto para que no se quedaran sin energía eléctrica en los estados del norte del país, en donde por lo mismo del clima ahorita lo necesitan más. Texas hasta la fecha tiene poblaciones sin luz. Ahorita en todos los estados del norte de México ya se cubrió ese abasto. ¿Cómo se cubrió? Se rehabilitaron plantas que para los neoliberales eran chatarra. Funcionaron y funcionaron bien. Se compró gas natural a otras empresas privadas y se trajeron buques para abastecer. Eso, la pregunta es, ¿quién va a cubrir el incumplimiento de contrato de estas empresas privadas de Texas? Que es por una situación extraordinaria, pero ¿quién lo va a cubrir? ¿No tendría que estar eso estipulado en los contratos que se firmaron con la CFE? Hasta ahorita es CFE quien lo está cubriendo y la eficacia de la compañía es lo que permite que ahorita todo el país tenga luz, porque pudo haber sido una catástrofe lo que sucedió con los apagones en el norte del país. Claro. Y por último, insisto, me llama mucho la atención que gente que se opuso a la reforma energética hoy se oponga a esta serie de reformas que quieren blindar. En específico, ¿como quién, por ejemplo? Lo único, un montón de gente que ahora está en la oposición y que lo único que saben decir es Manuel Bartlett, como si el solamente enunciar a este personaje ya fuera el argumento suficiente para permitir que la reforma energética de Peña Nieto siga intacta como hasta ahora. Bien. Frida, de nuevo también la misma pregunta. Una cosa, el proceso de cómo se vivió, digamos, esta preaprobación o esta aprobación del dictamen en la Comisión de Energía. ¿Se escuchó o no a la gente? ¿Se escuchó o no a las voces expertas? Y 2, el contenido de la reforma. Pues me parece que a nivel legislativo aún falta que los parlamentos abiertos, al menos de forma digital, logren tener apertura para que la sociedad civil y para que los organismos puedan manifestar lo que les parece, aunque creo que hasta este momento lo han hecho llegar, al menos algunos de forma escrita. Y algo que es bien importante recordar es que son 2 temas totalmente distintos, ya que el debate no está en energías limpias o energías sucias. El debate está en quiénes van a generar la energía,
si serán únicamente los privados o si será la CFE. Y en ese sentido, la ley que se busca reformar está enfocada en que sea únicamente la CFE la que tenga el privilegio o, digamos, la forma de beneficiarse de esta generación de energía, y esto colocando, digamos, en detrimento a todas las personas, tanto que en algún momento solicitaron algún tipo de permiso, como a las empresas transnacionales que pretendían entrar a nuestro país a explotar la infraestructura o a desarrollarla. Y en ese sentido, creo que es importante hablar de dos temas que serán obstáculo para esto. Uno, que es la Constitución. En la Constitución claramente se establece que debe de existir una competitividad abierta y que en ese sentido no se puede privilegiar a la CFE. Así es que esta reforma en sí misma presenta ya en sí un obstáculo, y es un obstáculo que ha sido señalado por legisladores también de Morena y por integrantes del propio partido de Morena adentro de la comisión. Y dos, que está en cómo esto puede afectar de forma colateral la generación de energías limpias, que en eso coincido totalmente con Eder. Hay un plan que se encuentra vigente, que se está trabajando y que se está avanzando, en el que la CFE y el gobierno de la Cuarta Transformación no ha rechazado como tal las energías limpias. Último punto ya para cerrar, para tratar de contener toda la crisis, que es, tal como lo mencionaban, un problema totalmente natural, una tormenta invernal en Texas, pues se generaron varios cambios, y además estas 6 unidades que se pusieron en marcha en Baja California Sur, un lugar que, por cierto, tenía una dependencia, al igual casi que todo el país, entre el 70 y el 80% del gas de Estados Unidos, son unidades que estaban totalmente en desuso, 2 de ellas que tuvieron una inversión de 405 millones de pesos y que en este momento se están utilizando, y que, por cierto, todavía no se puede hablar de que ya estén generando gas, sino que es una forma de anticiparse a lo que va a llegar. Pero sí me parece que al menos en este tema hay puntos en los que puede colisionar con otras leyes que ya existen, con la Constitución y pues con tratados internacionales que necesariamente tendrán que afinarla. Es que yo diría que no hay que acelerarnos, porque todavía se le pueden hacer más cambios en la discusión que se tendrá el día de mañana. Pues a ver, mañana le tocará a sus compañeros de los martes y jueves. Cerramos contigo este bloque, Lisa, porque yo no soy tan optimista como Frida de que le vayan a querer cambiar algo a esta iniciativa, y yo sí creo que va a acabar en tribunales. Pues parecería, y lo peor de todo es que no hay, digamos, como certeza sobre lo que podría ocurrir en el máximo tribunal, ¿no? En la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en tanto que se impugnaría por medio de la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, pues esto ya no se resolvería en la segunda sala donde se resolvió justamente la constitucionalidad del famoso acuerdo Nale, sino que se resolvería en el Pleno, y ahí, pues dependiendo de cuándo se apruebe, cuándo se publique, cómo se litigue y cuándo llegue a la orden del día de la Suprema Corte de Justicia, pues podríamos estar en un escenario de composición de la Corte incluso distinto, sabiendo que tenemos un ministro que se retira hacia finales de este año y habría que volver a pasar el proceso de selección. Entonces, no es seguro que si se impugna por estos medios se tenga la mayoría de 8 ministros de 11 para tirarla en la Suprema Corte, aunque existen pues la vía del amparo, en donde se requieren 6 votos de esos 11 y podría salir por ahí. Yo creo que hay 2 puntos muy interesantes, además de lo que ya se abordó aquí. Uno que ya empezaba Frida, que es el tema de legalidad, y entonces al margen de cuál es el objetivo, de nuevo, benéfico, no benéfico, soberano, no soberano de la ley, pues entra en conflicto directo con la propia Constitución, y en la interpretación de la constitucionalidad de esta ley, pues los tribunales no se van a poder abstraer de lo que ya está escrito ahí, y entonces tendríamos que transitar a la reforma constitucional para eliminar el principio de competencia de los artículos constitucionales en donde está, y tirar toda la jurisprudencia que se ha hecho a lo largo de los años en esta materia, para que entonces sí pueda transitar la ley. Pero por el otro lado está el tema de las finanzas públicas y de los costos reales para los contribuyentes de que este plan se ejecute en el largo plazo, y eso quizás ahí el único matiz en el que yo sí estaría de acuerdo con Eder en algunas cosas, pero además donde no me parece que sea completa y absolutamente incongruente tener serios cuestionamientos sobre esta ley en este momento, que uno se oponía a la reforma energética de Peña, es el cambio global, ya no de México, del modelo de energías y las demandas
energía, en donde, por ejemplo, todo el sector automotriz se está moviendo para la demanda de electricidad, no así para la demanda de combustibles fósiles. Entonces, la gran pregunta es, ¿a partir de qué quieres producir electricidad? Parecería que la apuesta es que CFE produzca electricidad a partir de la quema de combustóleo, que son los desechos de Pemex, porque, de nuevo, el centro está en sanear las finanzas de las dos empresas del Estado, sin decirle a la gente que lo que no tenemos es dinero para sanearla y que va a tener que salir de las bolsas de los contribuyentes vía los precios, vía los impuestos o vía los rescates extraordinarios para los que se desvíen fondos dedicados a otros temas del gobierno para poder llevar a estas empresas. Ya estamos 2 minutos arriba, entonces el miércoles les prometo que recuperaremos esta discusión también para que puedan escuchar el contrapunto de Eder, porque nos hemos pasado tiempo en cada bloque. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de esta noche, así que no te vayas.